Bueno, vamos a hablar un poco de esclerosis lateral amiotrófica, que es una patología que no es muy frecuente, pero es importante por la alta letalidad que tiene, ¿cierto? Y la connotación social y familiar que provoca, porque es una enfermedad que genera mucho estrés en la familia. Son pacientes generalmente productivos, en el sentido de que están en un momento de su vida con familia, trabajando muchas veces, y genera un cambio, pero absoluto en la dinámica familiar. Bueno, es parte de un espectro de enfermedades neurodegenerativas, y esto es muy importante. O sea, con el tiempo esto va agravándose, ¿cierto? Que afectan a la motoneurona del asta ventral de la médula. La esclerosis lateral amiotrófica es la más clásica, pero también está la esclerosis lateral primaria, la parálisis vulvar primaria y la atrofia muscular primaria, ya que son variantes pensando, ¿cierto?, en el compromiso principal de la motoneurona, pero expresándose de distintas formas. Tiene una gran mortalidad, afecta a pacientes adultos, pacientes jóvenes, y tiene un gran costo social y familiar. Si bien es cierto de que hay pacientes adultos mayores que se afectan, la mayoría es entre 50, 60 y 70 años, que son personas productivas y que tienen un quehacer social muy importante. Bueno, es muy relevante el diagnóstico correcto, porque hoy en día no hay terapia para la esclerosis lateral amiotrófica. No hay terapia, y la sobrevida en general son 2 a 4 años. Entonces, si yo diagnostico a un paciente de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, la verdad es que le estoy dando una noticia, ¿cierto?, que es muy mala y que va a tener muchas implicancias para esa persona. ¿Bien? Entonces, es muy importante estar seguro al momento de hacer el diagnóstico. Y como les contaba, no hay una terapia curativa actualmente. Hay mucha terapia en estudio, pero no hay terapia curativa. Y entonces no significa que no se haga nada con los pacientes, sino que tiene que ser un enfoque de acompañamiento, tanto a él como a su familia. Entonces, como les comento, lesiones de la neurona motora, hay muchas. Ya aquí está el asta ventral, ahí sale la motoneurona. Y es muy importante tener claro de que esta no es la única enfermedad que la afecta, sino que hay muchas más. Ya está la atrofia espinal, está la atrofia vulvar, como les comentaba. Incluso hay algunas infecciones como la poliomielitis que lo pueden afectar. Y hoy en día está muy en boga también cuadros paraneoplásicos que pueden comprometer esta zona. El 5 a 10% de los casos son hereditarios, la minoría por suerte, y la prevalencia, por lo menos en población europea, de 2 a 3 por 100.000. Como les comentaba, se dan paciente adulto, adulto mayor. Si bien las variantes familiares, las variantes hereditarias son en promedio de 10 años más jóvenes, ¿ya? Y los factores de riesgo son variados y controversiales, en el sentido de que no hay una causa-efecto directa, sino que se ha visto cierto grado de asociación, ya como el tabaquismo, algunos tipos de pesticidas, intoxicación por algunos tipos de metales pesados, radiación. Pero la verdad es que son asociaciones que no explican, ¿cierto?, muchas veces la enfermedad, y por qué a unos pacientes les da y otros no. Sí, quédense con la idea que la gran mayoría es esporádico, ¿cierto? 5 a 10%, dependiendo de la serie, es familiar. Y de las causas familiares, hay distintas moléculas, ¿cierto?, que están involucradas en esta patología que es hereditaria, en ese porcentaje menor, ¿ya? Entonces, esta proteína, la superóxido dismutasa, cuando está alterada, genera la patología. Hay otras proteínas que tienen que ver con el DNA, con el RNA. ¿Y qué es lo importante? Que estas variantes que son familiares, que son genéticas, se asocian a pacientes más jóvenes, y se asocian también a patología que tiene que ver con otros cuadros. Por ejemplo, se asocia con demencia frontotemporal, ¿ya? En este caso aquí, en esta diapositiva, se ve cuadro, ¿cierto?, asociado a la proteína TDP con demencia frontotemporal, y eso es algo que en los últimos años se ha estudiado mucho, el traslape entre demencia frontotemporal y enfermedad de motoneurones. Bueno, ¿cuál es la causa de esta degeneración del asta ventral, de la neurona del asta ventral y de primera y segunda motoneurona en el caso clásico de la ELA?
Bueno, hay varias teorías, todavía no hay una sola respuesta, sino que tiene que ver con disfunción de la microglía, tiene que ver con disfunción mitocondrial y axonal, tiene que ver con alteración del RNA, tiene que ver con agregación de proteínas anómalas y que en el fondo provocan una degeneración de la primera y de la segunda motoneurona y, como les comento, todavía no hay una respuesta final para poder saber por qué ocurre esto en específico y por lo tanto también la terapia todavía está en veremos, está en estudio cuál puede ser una terapia curativa importante. ¿Qué es lo principal? De que hay en el ELA clásico hay una pérdida de motoneurona superior, que es la que está acá en la corteza, y también hay motoneurona inferior afectada, que está en el asta ventral de la médula espinal. ¿Ya? Las distintas variantes tienen que ver con que hay algunas variantes que afectan más la corteza y otras variantes que afectan más el asta ventral, pero el ELA clásico afecta a los dos, ¿ya? Y eso le da las características clínicas de la enfermedad. Entonces, por un lado, tenemos signos de primera motoneurona, o sea, signos de degeneración de esta motoneurona que está acá arriba, que sería básicamente la apariencia, la espasticidad, el hecho de que los pacientes tengan hiperreflexia, ¿cierto?, por lesión de esta zona. Y están los síntomas que tienen que ver con la segunda motoneurona, la motoneurona que va de la asta ventral hacia el músculo. Y ahí lo principal es la atrofia, es la flacidez, ¿cierto? Y es la ausencia de reflejo, puesto que se debilita el efector. Entonces, estamos hablando de una enfermedad clásica, la ELA, ¿cierto? Que da paresia, pero esa paresia espástica va acompañada de una gran atrofia, ¿ya? Y eso es lo que nos tiene que hacer sospechar de esta enfermedad. Es un cuadro progresivo que se da en semanas y meses. La gran mayoría de las veces empieza en las extremidades, muchas veces en las extremidades superiores. También hay pacientes que empiezan con trastorno vulvar, disartria, les cuesta tragar, por ejemplo, y eso es algo progresivo. Y hay un pequeño porcentaje de pacientes que llegan ya con compromiso respiratorio por alteración de la zona torácica y cervical muchas veces, y el paciente llega con gran dificultad respiratoria, muchas veces requiere asistencia. Desgraciadamente la sobrevida es muy mala, de 2 a 4 años, y es excepcional que lleguen hasta los 10 años. Y las características clásicas es una combinación de síntomas de primera motoneurona y de segunda motoneurona. Generalmente el inicio es asimétrico, no hay compromiso de músculos extraoculares, que podría ser una forma de diferenciar, por ejemplo, de una miastenia gravis. No hay tampoco alteraciones sensitivas, no es parte del cuadro clásico y tampoco es parte del cuadro alteraciones esfinterianas. Entonces, si el paciente tiene nivel sensitivo, por ejemplo, obviamente no voy a pensar en ELA, sino que voy a pensar en alguna lesión medular, lo mismo que alteraciones esfinterianas, porque es muy importante siempre estar haciendo el diagnóstico diferencial de este cuadro, porque como les comentaba, para hacer el diagnóstico hay que estar muy seguro. Entonces, de nuevo, aquí aparecen los signos de primera motoneurona, debilidad, espasticidad, hiperreflexia, signo de Babinski, o sea, lesiones de corteza motora. Y también se agregan, por eso que esta enfermedad es bastante particular, signos de segunda motoneurona, o sea, esto junto con, de nuevo, debilidad, pero también el paciente pudiera tener cierto grado en algunos músculos, ¿cierto?, de hiporreflexia, flacidez, cuando ya hay una denervación muy importante, o sea, cuando la segunda motoneurona ya pierde su conexión con el músculo por degeneración, por destrucción, ocurren fasciculaciones, que son movimientos espontáneos denervatorios. Y lo que es muy importante, una severa atrofia. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a sospechar esta enfermedad, cuando veo que el paciente tiene debilidad, y esa debilidad conjuga espasticidad, características espásticas, con una gran atrofia, y característicamente con las fasciculaciones, ya que es un signo de lesión de segunda motoneurona muy importante. Acá, por ejemplo, en la lengua de este paciente se ve a ambos lados una gran atrofia, ¿ya? Entonces, si esta atrofia se corresponde con fasciculaciones y hay un contexto clínico, por supuesto que nos hace sospechar. Acá de nuevo, bueno, esto era un video, ¿cierto? Y se sacó una foto del video y se ve atrofia y tenía fasciculaciones del paciente. Y acá es muy importante que le llame la atención, fíjense, esta mano no está tan alterada, pero de todas formas se ve aquí atrofia de la eminencia tenar,
y aquí ya es muy característico, muy importante, incluso se ven los interóseos, ¿ya? Siempre que ustedes vean una atrofia muy importante es para sospechar ELA. Obviamente que si yo tengo un contexto, no sé, por ejemplo, el paciente tuvo un trauma en el nervio cubital, obviamente que puede tener atrofia en relación con esa lesión del nervio cubital, pero aquí estamos hablando en un contexto clínico donde el paciente no tiene una lesión periférica, ¿cierto? Y empieza con estos cuadros de atrofia en extremidades o linguales, con fasciculaciones, y uno al examinarlo encuentra paresia, espasticidad y gran atrofia, ¿ya? Y sin alteración sensitiva, sin alteración esfinteriana, un paciente relativamente joven, ¿cierto? Por supuesto que es para sospechar. Y insistir que se da esta combinación de hiperreflexia, espasticidad con debilidad y atrofia con fasciculación. Ojo que eso es lo clásico, pero como les comentaba, los cuadros hereditarios tienen hasta que son hasta el 5 a 10%, en esos cuadros se dan pacientes más jóvenes, son familiares, son genéticos, y ahí se puede encontrar demencia frontotemporal. ¿Ya? Entonces el paciente tiene trastornos disejecutivos, hay variantes conductuales donde el paciente cambia mucho su personalidad, o también hay algunas variantes de esta demencia que el paciente tiene afasias, ¿ah? Generalmente afasias progresivas no fluentes. También los pacientes, especialmente cuando tienen síntomas vulvares, pueden tener labilidad emocional, aparte de los síntomas vulvares prominentes. Y esta labilidad emocional estaría en este contexto de lo que se llama algunas veces síndrome vulvar o pseudovulvar, cuando es por lesiones fuera del bulbo, ¿ya? Y por supuesto, también, y esto es lo más común, paciente joven, se le hace o joven o socialmente activo, alguien de 50 años, 60 años que está trabajando, que vela por su familia, etcétera. Obviamente se le da este diagnóstico y la mayoría de las veces requiere un apoyo, ¿cierto? Muy importante por el tema de la depresión y ansiedad normales, ¿cierto? Porque casi vivir un duelo en vida, ¿no? De una enfermedad tan terrible. Y que además va a ir, no es rápida, o sea, es de una sobrevida corta, pero es una enfermedad que no es como un stroke, ¿ah? No es que de un día para otro uno quede postrado, sino que el paciente va viendo como cada día va perdiendo funcionalidad. Y eso la verdad es bastante terrible. Acá aparece el cruce entre estas patologías genéticas, ¿cierto? Con una proteína característica, esclerosis lateral amiotrófica y demencia, ¿ya? Haciéndole hincapié que esto se ve más cuando son las variantes genéticas, que son del 5 al 10%, ¿cierto?, de los casos. Y acá lo que ya también les comentaba, que hay distintos fenotipos de la esclerosis lateral amiotrófica. Está la clásica, con síntomas de primera y segunda motoneurona, pero también hay unos que se quedan solo en lo vulvar, o solamente compromiso de brazo, solo de pierna. Esto ya es muy atípico, ¿no? Lo más clásico es lo más frecuente, en el 80% de los casos. ¿Mm? Y acá un dibujo un poco diciendo lo mismo, ¿no? De que lo clásico es que el paciente tenga lesiones que son de primera y segunda motoneurona, que vaya progresivamente perdiendo la fuerza en las piernas, en los brazos, después empieza con problemas para comer, para respirar, y después, bueno, el paciente cae en postración y generalmente fallece por alguna sobreinfección, la mayoría de las veces por una neumonía. ¿Mm? Bueno, aquí lo mismo, ¿cierto? Un poquito para recalcar la sobrevida. Cuando tenemos una ELA clásica, el paciente, como les digo, termina postrado, no puede mover las piernas, no puede mover los brazos, le cuesta respirar, no puede tragar. Son pacientes que tienen que estar con ostomía, que tienen que tener algún tipo de apoyo ventilatorio no invasivo y que en general duran hasta 3 a 5 años. Hay algunas variantes, por ejemplo, la variante primaria, la esclerosis lateral primaria, que solamente tiene signo de primera motoneurona, no de segunda motoneurona, que pueden vivir muchos años. Y hay otras que también son rápidas, que es cuando hay solamente signo de segunda motoneurona o cuando son variantes vulvares, ¿ya? Lo clásico, como le digo, de la esclerosis lateral amiotrófica es esto de acá arriba, y la progresión, o sea, la sobrevida son 3 a 5 años. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo principal en la clínica, encontrar estos signos de primera y segunda motoneurona, y hay que encontrarlos para hacer el diagnóstico en por lo menos 3 segmentos corporales.
por ejemplo, que el paciente tenga atrofia lingual o que tenga disartria o alteración para deglutir, que además tenga algún signo cervical, por ejemplo, que el paciente tenga paresia en las extremidades superiores, y, por ejemplo, que tenga algún compromiso vulvar, que tenga paresia en una pierna con atrofia y fasciculaciones. Algunas veces yo no puedo encontrar esto clínicamente o es más difícil, por ejemplo, a nivel torácico, o uno como clínico tiene dudas. Bueno, ahí es súper importante la electromiografía. Ya la electromiografía va a confirmar la denervación en los distintos segmentos corporales. Entonces uno clínicamente sospecha dónde puede haber denervación y después lo confirma con la electromiografía. Y lo otro que es muy importante, descartar otras enfermedades. Lo más importante, creo yo, es que hay algunas lesiones de la médula, médula alta, médula cervical, que pueden dar tetraparesia y que en algunos casos, ¿cierto? Algunos tipos de presentación no dan nivel sensitivo y que se pudieran confundir. Entonces, imagínense lo terrible que pudiera llegar a ser un mal diagnóstico de que le digo a un paciente que tiene ELA, le estoy dando un pronóstico de vida pésimo, y después se descubre, por ejemplo, de que no era eso, que era una mielopatía de algún tipo y que tenía cura, y que tenía posibilidad quirúrgica, por ejemplo. Entonces, es muy importante esto de descartar otras enfermedades y dar el diagnóstico de ELA cuando uno está muy seguro. ¿Ya? Generalmente la imagen de cerebro es normal, hay algunas alteraciones en la resonancia, pero que son menores, ¿ya? O sea, lo principal es que en general sale normal y descartar que no tenga patología de médula, de médula cervical especialmente. Hay una gran lista de diagnóstico diferencial que no es la idea que se lo sepan, ¿cierto?, en detalle, pero sí tener ese concepto que cuando un médico, un neurólogo hace diagnóstico de ELA es porque está muy seguro de la enfermedad y porque ha hecho un diagnóstico diferencial acucioso, ¿ya? Porque entiende de que es una enfermedad con un pronóstico muy malo y por lo tanto hacer este diagnóstico no es liviano, uno tiene que estar muy seguro. Aquí está de nuevo lo diagnóstico diferencial, muchas enfermedades, y lo que les digo, algunas veces ocurre que hay algún atrapamiento medular a nivel cervical, por ejemplo, que no da un nivel sensitivo tan claro y sí puede dar una tetraparesia, y como hay compromiso de la médula, se puede afectar la vía córtico-espinal, primera motoneurona, y también se puede afectar el asta ventral, segunda motoneurona, y puede hacer confundir al clínico. Por eso, dentro del diagnóstico diferencial, siempre una imagen de columna cervical por lo menos, y el resto de los exámenes que se consideren necesarios. El estudio electrofisiológico, ¿qué es lo que busca? Busca signos de denervación, ¿ya? De denervación o signos de, bueno, que puede ser una denervación activa o, como dice aquí, crónica. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que hay una pérdida de neuronas motoras y por lo tanto se pierde el silencio muscular y hay lo que se llaman estas ondas positivas, ya que esa actividad espontánea estando el paciente en reposo, que no debería ser. Entonces, ¿para qué sirve entonces la electromiografía? Para confirmar mi sospecha clínica de que hay zonas de denervación, ya zonas de, especialmente de compromiso de segunda motoneurona, ¿ya? Y hay unos criterios que se hicieron en el Escorial, ¿cierto? Que es una zona de España, y ahí, ¿qué es lo que se estableció? De que una ELA definitiva es cuando yo efectivamente logro demostrar con clínica y electromiografía 3 o 4 regiones que estén alteradas, ¿ya? Y lo otro que habla el Escorial, de nuevo, es que yo tengo que descartar otras enfermedades que puedan simular una ELA, ¿ya? Clínicamente con exámenes y con alguna neuroimagen, ya por lo menos una imagen cervical. Y aquí está de nuevo, pero esto es de la revista médica chilena, que era el artículo que mostré antes del cruce de demencia frontotemporal, ¿cierto?, con ELA. Y aquí está en español lo mismo, ya que para hacer una ELA definitiva tienen que haber un signo de disfunción progresiva de la motoneurona superior o inferior en 3 a 4 regiones, ¿ya? Y eso con clínica y con la electromiografía. En general el pronóstico es malo, pero hay algunas cosas que hablan de un pronóstico un poquito no tan malo, por decirlo de alguna forma, y otros que realmente uno ya sabe de que el desenlace va a ser muy rápido, ¿ya? Entonces, si un paciente sobre 65 años, o que tiene variante vulvar, o que llegó con trastorno respiratorio, o que ya llega con cierto nivel de malnutrición, bueno,
obviamente que sea un paciente que va a andar mal, dentro de lo mal que es la enfermedad. Desgraciadamente no hay tratamiento curativo, hay muchos estudios y hay que tener ojo con eso, con saber leer y saber tener claro cuáles son las terapias que están probadas y cuáles no. Porque desgraciadamente hay dando vuelta por la red, por internet, ¿cierto? Muchas terapias que no están probadas, que no son baratas y que no han demostrado beneficio. Y sí pueden causar un perjuicio al paciente, tanto físico, deleterio, como el tema monetario, ya que hay muchas terapias, por ejemplo, de células madre, que se han pregonizado y que la verdad no están demostradas todavía, que son muy caras y que pueden generar bastante problemas. Bueno, lo más importante del tratamiento es el acompañamiento y tener claro que se hizo un buen diagnóstico, porque le insisto, un desastre cuando uno hace un diagnóstico errado, ¿cierto? Y le dice al paciente que tiene una enfermedad que no tiene cura y hubo un error y sí tenía una enfermedad que era distinta y que podía tener algún tipo de tratamiento, ¿ya? Es muy importante el acompañamiento, el manejo psicosocial, el manejo de la postración paulatina que va a tener el paciente, especialmente hoy en día que hay posibilidad de sillas de rueda con mayor funcionalidad, que está la posibilidad de la interfase con aparataje electrónico, por ejemplo. Así que eso cada vez se avanza más en ese sentido. Y lo otro que es muy importante cuando uno hace el diagnóstico de esta enfermedad, conversar con el paciente y la familia sobre en qué momento ya uno va a empezar a pensar en adecuación del esfuerzo terapéutico y decisiones de final de vida. O sea, que el paciente tenga claro que en algún momento va a tener que tomar la decisión de que ya no tiene sentido clínico conectarlo a un ventilador o no tiene sentido clínico hacer alguna terapia, ¿cierto?, invasiva, tomando en cuenta de que es una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, de los tratamientos, el Riluzol es un neuroprotector, inhibidor de la liberación de glutamato, que al parecer tiene un rol importante en la destrucción neuronal en esta enfermedad, y ha tenido una efectividad modesta, con una sobrevida de 3 a 6 meses, pero que obviamente puede ser muy importante para el paciente y la familia, ¿eh? Y la verdad es que, como aparece acá, de nuevo, ¿cierto? Hay una sobrevida que son pocos meses, no es que sea una cura, ¿cierto? O un cambio tan espectacular, pero obviamente lo que está disponible. Y como les digo, hay todo un tema de ocupar medicamentos, por supuesto, pero también apoyo ventilatorio no invasivo, apoyo nutricional, apoyo paliativo, si es que está con dolor o si está con muchas fallas respiratorias, en algún momento poner ayudar con morfina, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? O sea, es muy importante ya que no hay un tratamiento curativo agresivo, bueno, el acompañamiento no significa dejar botado al paciente. Y acá hay un paper, ¿cierto?, que habla un poquito de todos los medicamentos. El Ruloxol, que está acá, tiene que ver con el glutamato, pero hay otros medicamentos que se están ocupando a este nivel. También hay medicamentos que se están probando que tienen que ver con alteraciones mitocondriales, también con el estrés oxidativo, con la inflamación. O sea, hay mucha actividad en curso. Y también está el tema de las células madre, que como aparece acá está en estudio, pero todavía no hay una aplicación clínica cierta y por lo tanto, cierto, no es una terapia que se recomienda, ¿ya? Incluso aquí este es un paper que es relativamente reciente, donde aparece que la nanotecnología podría ser una ayuda, ¿cierto?, si es que se lograra desarrollar en este tipo de enfermedad. Así que la verdad es que hay harto estudio, pero desgraciadamente clínicamente no, hoy en día el acompañamiento es lo más importante. Bueno, y siempre está la duda con Stephen Hopkins, ¿cierto?, de cuál será, por qué vivió tanto. ¿Por qué vivió tanto? Hay varios artículos al respecto. Aquí hay un artículo del British Medical Journal donde hablan un poco de esto, de cuál habrá sido la particularidad de este hombre que vivió tanto, cuando la sobrevida en general es a 2 4 años, máximo 10 años. Y bueno, hay varias respuestas y algunos dicen de que no tenía ELA, de que tenía alguna variante de la ELA. También tiene que ver con los cuidados que él tuvo, ¿cierto? Pero lo más probable es que haya tenido no una ELA clásica, sino que alguna variante que le haya permitido vivir tanto, porque la verdad es que si no, no se explica. Bueno,
Es un cuadro de alta morbimortalidad, un gran costo social y familiar, porque generalmente son personas socialmente muy activas, madre de familia, padre de familia, hermano, hijo, o sea, muy complicado. Es muy importante la sospecha clínica, o sea, un paciente que yo veo con paresia, con atrofia, con fasciculaciones, tengo que preocuparme, tengo que pedir un examen con el especialista y hacer una electromiografía si es posible. Muy importante la electromiografía, puesto que me confirma mi sospecha clínica. Muy importante estar seguro de que es una ELA, o sea, hacer un diagnóstico diferencial acucioso y serio. Y una vez que está hecho el diagnóstico, acompañar y desde ya, ¿cierto?, tener todas estas decisiones de fin de vida y llegado el momento, ayudar a buen morir al paciente y apoyar a la familia, ¿ah? Porque es una enfermedad bastante terrible.